Frankenstein de Mary Shelley. Parte 5. No regresé a casa muy decepcionado, porque hacía tiempo que también consideraba inútiles a aquellos escritores. Los 2 o 3 meses que pasé casi solo tenía ninguna intención de escuchar cómo aquel profesorcillo vanidoso repartía sentencias desde su púlpito. Recordé lo que había dicho del señor Watson. En parte por curiosidad y en parte por distraerme, fui al aula en la que el señor Watson entró poco después. Era muy distinto a su colega. Comenzó la lección con una recapitulación de la historia de la química y de los avances que habían llevado a cabo hombres de ciencia. Ofreció una perspectiva general del estado actual de la ciencia y explicó muchos términos elementales. Después de algunos experimentos sencillos, concluyó con un panegírico dedicado a la química moderna. Nunca olvidaré sus palabras. Los antiguos maestros de la ciencia prometían imposibles y no consiguieron nada. Los maestros modernos prometen muy poco. Saben que los metales no pueden transmutarse y que el elixir de la vida es una quimera. Pero estos nuevos filósofos en realidad han conseguido milagros. Penetran en los recónditos escondrijos de la naturaleza y muestran cómo opera en esos lugares secretos. Han ascendido a los cielos y han descubierto cómo circula la sangre y la naturaleza del aire que respiramos. Salí de allí encantado con este profesor y su lección, y fui a visitarlo aquella misma tarde. Entonces me dijo: los filósofos modernos están en deuda con el esfuerzo de aquellos hombres que sentaron las bases del conocimiento. Nos encomendaron una tarea más sencilla: dar nuevos nombres y ordenar en clasificaciones comprensibles los hechos que ellos habían sacado a la luz. El trabajo del hombre de genio muy pocas veces deja de convertirse en un verdadero beneficio para la humanidad. Me alegra mucho tener un nuevo discípulo, y si se aplica al estudio, como parece sugerir su inteligencia, no dudo en que alcanzará el éxito. La química es esa rama de la filosofía natural en la cual se han hecho y se harán los avances más importantes. Si su deseo es llegar a ser un verdadero hombre de ciencia y no un experimentador banal, le aconsejo que se aplique a todas las ramas de la filosofía natural, incluidas las matemáticas. Me llevó a su laboratorio, me aconsejó sobre lo que debía comprar y añadió que me dejaría utilizar su laboratorio cuando supiera lo suficiente para no estropear sus aparatos. Me dio una lista de libros y nos despedimos. Así terminó un día memorable para mí, porque entonces se decidió mi destino. Capítulo 3. Desde aquel día, la filosofía natural y en concreto la química se convirtieron en mis únicas materias de estudio. Dado que me aplicaba con tanto celo, progresé con rapidez. Mi fervor científico era asombroso de estudiantes y mi dominio de la materia el de los maestros. El profesor Krempe me preguntaba cómo estaba Cornelio Agrippa, mientras el señor Watson expresaba de corazón los elogios más encendidos. Transcurrieron 2 años sin regresar a Ginebra. Progresé tan rápido que después de 2 años hice algunos descubrimientos para mejorar ciertos aparatos químicos, lo cual me procuró gran estima y admiración en la universidad.
Cuando llegué a ese punto, pensé en regresar a mi ciudad natal. Pero se produjo un incidente que prolongó mi estancia en la ciudad. Algo que llamó mi atención fue la estructura del cuerpo humano y la de cualquier animal dotado de vida. Me preguntaba dónde residía el principio de la vida. Le di muchas vueltas a esa cuestión y decidí que desde aquel momento me aplicaría a aquellas ramas de la filosofía natural relacionadas a la fisiología. Me familiaricé con la anatomía, pero no bastaba. Debía observar la descomposición natural y la corrupción del cuerpo humano. Un cementerio no era más que un lugar donde reposaban cuerpos sin vida. Estaba decidido a estudiar las causas y el proceso de esa descomposición. Y me vi forzado a pasar días y noches enteros en panteones y osarios. Examiné y analicé detalles y las causas de los cambios que se producían en el proceso de la vida a la muerte y de la muerte a la vida, hasta que en medio de aquella oscuridad una repentina luz se derramó sobre mí. Recuerde, no hablo de las imaginaciones de un loco. Lo que digo es tan cierto como el sol que brilla en el cielo. Las etapas de mi descubrimiento eran claras y posibles. Después de muchos días y noches de gran trabajo y cansancio, conseguí descubrir la causa de la generación y la vida. Conseguí infundir vida en la materia muerta. La sorpresa que experimenté al principio dio paso a la alegría y al entusiasmo. Después de emplear tanto tiempo en aquella penosa labor, alcanzar la cima de mis deseos era lo más gratificante que me podía suceder. Pero este descubrimiento era tan grande y abrumador que todos los pasos mediante los cuales había llegado a él se borraron de mi mente. Y me centré en el resultado. Lo que había sido el estudio y el deseo de los hombres más sabios desde la creación del mundo se encontraba en mis manos. Veo, amigo, que espera que le cuente el secreto. Pero eso no sucederá. Escuche mi historia hasta el final y comprenderá por qué me guardo esa información. Cuando tuve un poder tan asombroso en las manos, dudé sobre cómo utilizarlo. Aunque podía infundir vida, preparar una estructura para que pudiera asumirla, con su laberinto inextricable de fibras, músculos y venas, aún seguía siendo un trabajo de una dificultad y complejidad inconcebibles. En ese momento, los materiales de los que disponía no podían considerarse adecuados para una tarea tan complicada y ardua. Me preparé para sufrir innumerables reverses. Ni siquiera me planteé que la magnitud y la complejidad de mi plan pudieran ser razones para no llevarlo a cabo. Con esas ideas comencé la creación de un ser humano. Luego de decidirlo y tras haber empleado varios meses en la recogida y la preparación de los materiales adecuados, comencé. Nadie imagina los sentimientos que me embargaban y que me arrastraban con el entusiasmo de los primeros éxitos. La vida y la muerte me parecían ataduras ficticias que sería el primero en romper. Una nueva especie me bendecirá como a su creador y fuente de vida, y muchos seres felices y maravillosos me deberían su existencia. Con estas ideas en la cabeza, pensé que sí podía insuflar vida en la materia inerte. Quizá podría devolver la vida